Hay que distinguir, me parece, la diferencia entre un futuro dentro de una línea de tiempo, los vencimientos, los cumplimientos, las tareas, y el futuro como una inspiración, como el marco de referencia de un proyecto de vida, proyecto comunitario, proyecto corporativo. En la medida en que no haya un futuro como inspiración, siempre vamos a correr detrás del mañana. El riesgo es entender o asumir que ese mañana es el futuro, entonces ahí no hay posibilidades de crecimiento. Hay que de alguna manera negociar con el mañana, con todos los cumplimientos, vencimientos, esa es la realidad, pero sin un marco de referencia que te lleve, bueno, ¿y cuál es el proyecto? ¿Qué sentido tiene todo este camino, todo este esfuerzo? Es muy difícil poder crecer, sobre todo en momentos de turbulencia como los que estamos viviendo, no solo en nuestra región, no solo en nuestro país, sino hoy ya es global, digamos, la imprevisibilidad, la volatilidad y la turbulencia. La inspiración es lo que marca el horizonte de tu propio proyecto, hasta dónde llega tu mirada. Si tu mirada llega hasta mañana, ese es el tamaño de tu futuro. Por lo tanto, ¿cuál es la distancia de crecimiento? ¿Cuál es la distancia de marco de referencia? ¿Detrás de qué vas o detrás de qué vamos como comunidad, como proyecto? La inspiración yo creo que marca el lugar de lo posible. Por eso, el futuro como inspiración no tiene que ver con el tiempo, no tiene que ver con la década que viene o con el 2030. Tiene que ver con un lugar posible detrás del cual uno va. En ese sentido, es cómo recuperar ese concepto tan vapuleado de la utopía. La utopía es el lugar posible. Eso es una inspiración, es un lugar a conquistar, es un lugar, es un espacio, no es un punto en el tiempo. Ese lugar es una construcción. Si es un proyecto de vida personal, es uno el que define ese destino. Ahí hay otro concepto importante, o sea, ¿quién define el destino? ¿Quién es el protagonista del destino? En el caso de una organización o de una comunidad, esa es una construcción colectiva que puede partir de la visión, de la mirada, de la inspiración de quien lidera e invita al resto a ir a ese lugar. O sea, creo que ese es el rol de un líder. ¿A qué me invita o a dónde me invita esa persona a qué lugar conquistar? Ahora, cuando a una empresa no la dirige nadie, cuando a una sociedad no la dirige nadie porque no hay líderes, ¿a dónde vamos? ¿Vamos hacia donde nos lleva la corriente, hacia donde nos lleva el viento, hacia un devenir constante pero sin una planificación, que es lo que está sucediendo hoy? Todo sistema humano tiene como objetivo final sobrevivir. Si no hay un líder, el grupo sobrevive. Transita ese devenir, transita esos cumplimientos de la manera que puede. Todos los sistemas vivos, y nosotros los seres humanos también, hacemos lo posible para sobrevivir. Eso se llama autoorganización en complejidad. La diferencia entre nosotros los sistemas humanos con cualquier otro sistema vivo que se autoorganice es que nosotros de esa autoorganización construimos un relato y nos explicamos la supervivencia y podemos sobrevivir sin una guía, sin una referencia. Sobrevivimos transitando un presente absolutamente intrascendente, pero como lo explicamos, nos lo creemos y seguimos sobreviviendo. Y eso de alguna manera tiene que ver con seguir la corriente. Pero seguir la corriente sin rumbo, porque uno puede seguir la corriente como cualquier capitán de barco con un rumbo fijo y tendrá que negociar con las condiciones del río, de la marea en ese momento. La diferencia entre seguir la corriente sin rumbo es que nosotros vamos a donde la corriente nos lleva. Los riesgos es que no hay crecimiento. Los riesgos es que no hay crecimiento y sea individual o grupalmente, uno nunca puede salir de dejar de apagar incendios todo el tiempo. Entonces, creo que ese es el punto de gran desafío que este momento histórico nos plantea. ¿Hacia dónde vamos a encontrar el rumbo? Porque aún con las condiciones difíciles de este momento histórico, sin rumbo, no hay posibilidad de crecimiento.
Entonces el sistema, la organización, la empresa, la comunidad empieza a vivir bajo patrones autodestructivos, es decir, empieza un proceso de retroceso que termina impactando y generando multiplicidades de situaciones sintomáticas. Eso van desde la corrupción, los accidentes, las dificultades financieras, económicas, son síntomas que disparan una forma de vida autodestructiva. El síntoma siempre muestra una dificultad y una vulnerabilidad en un sistema humano. Sistema humano, ponele a la escala que quiera, desde una persona hasta una comunidad. Esa es la vulnerabilidad de no poder dar un paso hacia lo nuevo. El síntoma muestra la imposibilidad de cambio. Entonces, termina siendo un aliado del sistema. El síntoma lo que me permite es seguir sobreviviendo sin transformar mis condiciones de vida. El síntoma pasa a ser parte del relato porque forma parte necesaria de mi supervivencia. Entonces, terminamos necesitándolos como un aliado. El síntoma pasa a ser parte del relato porque forma parte necesaria de mi supervivencia. Entonces, terminamos necesitándolos como un aliado. Ahora, volviendo al futuro como inspiración, en un contexto tan volátil donde los cambios son constantes y lo único estable es el cambio, ¿se puede tener un futuro solo? El problema es pensar al futuro ligado al tiempo. El tiempo no es para mí estratégico. El futuro como inspiración debería ser el corazón estratégico de un proyecto de vida. El tiempo va en otra instancia, que es más la negociación con lo cotidiano. El futuro debería ser un rumbo y vos después negociás con la volatilidad, con los tiempos, con los vencimientos, con el día a día, con el banco, con los indicadores de gestión, si negociás desde el tiempo real. Pero el problema es que si no tenés algo que te haga trascender esa rutina cotidiana, no hay forma de negociación con la realidad, porque ¿en base a qué vas a negociar con la volatilidad, con la dificultad, con la imprevisibilidad? No tenés rumbo. El problema es que eso se transforma en tu rumbo, la negociación, estar apagando incendios todos los días. Entonces, para mí es importante poder definir que el tiempo no es estratégico, el tiempo es táctico. Necesitas un rumbo, un lugar a donde poder llegar o a donde aspirar para poder negociar tácticamente con la realidad. Si no, uno se pierde absolutamente. El presente podría ser distinto desde una visión de futuro. El problema es cuando el pasado se transforma en el presente. Es decir, sin futuro, sin algo que te inspire, que te saque de esa rutina, el pasado pasa a ocupar el lugar del futuro. Entonces ahí es donde el riesgo de las dificultades de crecimiento se acentúan, porque uno empieza a girar sobre su mismo eje sin posibilidades de salida. Y el relato termina justificando ese movimiento compulsivo en círculos viciosos. El 2001, en realidad, ese pasado se ha convertido en nuestro futuro. Y entonces ahí es donde empezamos a girar sin alternativas, porque la única alternativa que vemos hacia adelante es lo que nos pasó atrás. Entonces, en vez de crear otras posibilidades de salida, a lo único que estamos aspirando es a no llegar a la salida que nos pasó hace 10 años atrás. Y en estos contextos de crisis generalmente lo que pensamos es, en estos momentos, que no sea igual que el año 2001, porque lo único que recordamos es lo que podemos ver para atrás y no tenemos esa expectativa y buscar alternativas para encontrar diferentes caminos, diferentes opciones para seguir hacia adelante. Siempre hay alternativas porque eso tiene que ver con la dinámica de los sistemas complejos que generan formas alternativas.
Que siempre haya alternativas no quiere decir que todas sean positivas. No, puede que todas tengan un componente negativo, pero que no las veamos es otro tema. Siempre hay posibilidades. Que no las veamos tiene que ver con el nivel emocional, cognitivo, intelectual, ideológico que sesga la mirada de la realidad. Pero los sistemas sociales siempre tienen alternativas, siempre tienen formas diferentes de resolver las situaciones. Esas son las alternativas. Que no la veamos muchas veces hace que siempre terminemos resolviendo las situaciones de la misma manera. Es decir, en vez de resolver los problemas, los agrandamos. La dificultad para buscar alternativas generalmente es emocional. Eso puede tener que ver con miedo, con dificultades para correr riesgos. No suele ser cognitiva, pueden ser líderes inteligentes que terminan decidiendo siempre de la misma manera. Fundamentalmente para mí el concepto más importante es qué posibilidades hay en un sistema, familia, empresa, comunidad, para que lo nuevo sea posible. No siempre lo nuevo es posible en la vida de un sistema y eso va a definir si hay espacio para las alternativas. Entonces, si ese sistema puede alojar lo nuevo, puede alojar un nuevo rumbo, una nueva unidad de negocios, experimentar con determinada innovación, un nuevo comportamiento, es probable que ahí aparezca la posibilidad de ver cosas nuevas. Las cosas nuevas están a nuestro alrededor. Que no la veamos tiene que ver con dificultades emocionales, miedo, presión, angustia, dificultades ideológicas, cognitivas. Estamos mirando el siglo XXI con modelos de pensamiento del siglo XVII, ideológicas en cuanto al relato está tan cerrado y tan sesgado que uno no puede ver lo que está alrededor. La resistencia al cambio a veces hay que como desmitificarla. Frente al cambio es normal que haya resistencia, porque uno frente al cambio se mueve de su zona de vida cotidiana. El problema es si la resistencia dura 1, 2 o 3 años. Ahí sí hay un freno. Inicialmente frente al cambio uno va a tener resistencia, sea individual o colectivamente. El problema es que uno no se va a mover del presente, aunque sea un presente sintomático, si no hay algo en el futuro que sea atractivo. Ese es el problema de la resistencia. Si yo no encuentro nada hacia el futuro que me diga que vale la pena moverme de esta zona, aunque sea sintomática y opresiva, no nos vamos a mover. Y eso, en mi experiencia, yo lo he visto desde lo individual hasta lo colectivo, que es más mi campo de trabajo, empresas y comunidades. Nos quedamos dando vuelta, como somos mamíferos simbólicos que le damos siempre un giro de relato a la realidad, ese relato termina justificando nuestra posición actual, aunque sea una posición de sufrimiento y de opresión. ¿Por qué? Porque no hay nada que me saque. En el caso de lo colectivo no hay nadie que me invite a quién seguir y entonces termino creando la burbuja, dándole un giro y justificando las condiciones del presente. Y vamos a cerrar esta nota con Marcelo Manuzzi con la primera pregunta que le hicimos cuando arrancamos la entrevista. ¿Hay futuro? Siempre hay futuro porque el futuro tiene que ver con una decisión personal o colectiva. Y el futuro tiene que ver con un espacio al cual aspiramos. Ahora, hay que asumir ese protagonismo y en la medida en que no haya un protagonismo individual o colectivo, no va a haber futuro. Todos somos absolutamente responsables del destino en cual queremos vivir. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.